Buenas noches chicos, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. En esta clase vamos a ver los conceptos de caída libre y tiro vertical. Ambos tipos de movimientos son movimientos rectilíneos, pero con características especiales, que veremos a continuación. Haciendo un poco de historia, debemos remontarnos a la época griega, a la antigua Grecia, en la que un filósofo muy destacado, Aristóteles, afirmaba que los cuerpos más pesados caen con mayor velocidad. Tal afirmación, por supuesto, en esa época carecía de una experimentación, era tan solo imaginación, guiarse por la lógica, que ni lógica matemática era, simplemente era una afirmación sin un sostén experimental. Pero bueno, como recién la física en ese entonces estaba en construcción, por decirlo de alguna manera, porque bueno, la física nacía de una rama de la filosofía y era llamada filosofía natural. Volviendo al tema, básicamente lo que decía Aristóteles es lo siguiente: si se tiene una masa A y una masa B, es decir, un cuerpo A y un cuerpo B con las correspondientes masas, esta afirmación es la que consideraba Galileo. Él creía que era así y por supuesto no tomó en cuenta mm, varias variables, varios factores que influyen en la realidad, como ser la resistencia del aire, ¿sí? Y debido a la falta de experimentación, hubo errores de concepto al plantear esta afirmación, pero casi 2000 años después que él afirmara esto, alrededor de 1600, un físico italiano de apellido Galileo, él propuso que no era así, que era de otra forma. Es decir, él refutaba las teorías de Aristóteles, La resistencia del aire. con lo cual, con lo cual, ¿qué sucedía? Volteaba, por decirlo de alguna manera, volteaba casi 2000 años de las teorías de Aristóteles, que era muy importante, y aparte la iglesia se aferraba mucho a las teorías de Aristóteles. Entonces era un obstáculo para Galileo. Bueno, básicamente para que ustedes tengan la idea de lo que dijo Galileo, vamos a dar las siguientes explicaciones. En primer lugar, vamos a decir que Galileo, como ya les dije anteriormente, refutaba lo que había dicho Aristóteles.
Entonces él afirmó que no era así, que los cuerpos pesados no caen con mayor velocidad. Hay que tomar ciertas cosas en cuenta que no lo había tomado Aristóteles, y aparte que él no pudo verificarlo porque él no hacía experimentos. Con lo cual Galileo dijo que yo tengo que demostrar esto, pero no con palabras, sino con experimentos. Y ahí llega uno de los experimentos que él hizo, que es desde la Torre de Pisa. Dejó caer unos objetos con el fin de poder demostrar lo que él decía. Bueno, voy a hacerlo con otro color. Tenemos un cuerpo que le podemos llamar A, el cual tendrá una masa M, le pondremos M sub A, y tenemos otro cuerpo más grande, es decir, con mayor masa. A este cuerpo le podemos llamar B, y el cual tendrá una masa M sub B. Sabemos que en el centro de gravedad, es decir, en el centro geométrico de esta figura, va a actuar la fuerza gravitatoria, es decir, el peso, ¿verdad? Y tendremos un peso del cuerpo B. Y aquí tendremos un peso del cuerpo A. Si nosotros hacemos el cociente entre el peso del cuerpo A y la masa del cuerpo A, nos va a dar un número. A ese número es el que denominamos G, aceleración de la gravedad. Escribiendo lo que acabo de decir, sería lo siguiente. Si nos enfocamos en el cuerpo B y hacemos el cociente de manera similar, esto sería P sub B dividido en M sub B, el cual daría también esa constante que llamamos aceleración de la gravedad. Bueno, ¿qué podemos notar aquí? Que los cuerpos tienen la misma aceleración, obviamente si están próximos, si están en la misma región, si están en el mismo volumen, tienen la misma aceleración. Entonces podemos suponer que si tienen la misma aceleración y aparte es constante, las velocidades van a ser iguales. Dicho en otras palabras, así como el cuerpo A tiene una masa pequeña y tiene obviamente un cierto peso, el cuerpo B, que es mucho más grande, con mayor masa, también tiene una fuerza mayor de atracción de parte de la Tierra. Entonces ahí cuando decimos que las velocidades son iguales para ambos. Podríamos decir que, obviamente, esto es sin presencia del aire. Y además, la altura tiene que ser mucho menor que el radio terrestre para que podamos considerar estas cosas. Si no sucede así, no estaremos seguros de que las velocidades sean iguales. Entonces, bajo estas condiciones, esto es así.
tengan en cuenta que las G son iguales, o sea que es aceleración constante. Recordemos que esto tiene un valor de 9,8, pero nosotros lo vamos a considerar por redondeo directo 10 metros sobre segundo cuadrado. No los 9,8 metros sobre segundo que realmente es. En realidad hay más decimales, pero bueno, generalmente se lo coloca como 9,8. Pero vuelvo a repetir, nosotros vamos a tomar 10 para los cálculos. Por ejemplo, este cuerpo puede ser una pluma. Y este puede ser, por ejemplo, una esfera de acero, una esfera de algún material. O cualquier otro cuerpo. Bueno, espero que esté entendido hasta aquí. No son conceptos complicados, no son difíciles de comprender. Esto me está dando el puntapié para saber qué tipo de movimiento es el de caída libre y por qué se llama así. Bueno, hay que destacar algo. Llamamos caída libre, ¿por qué? Porque simplemente dejamos caer el cuerpo. En ningún momento lo impulsamos, lo forzamos a que caiga, simplemente es como que tenemos algo en la mano, abrimos la manito y cae, ¿sí? Por eso es que lo llamamos caída libre. Y también podríamos considerarlo así y agregando otras cosas también, diciendo que también se llama libre porque solo la gravedad actúa sobre ese cuerpo que cae. No hay ningún otro tipo de fuerzas. Y cuando digo no hay ningún otro tipo de fuerza, me estoy refiriendo a que ni el aire actúa así, ya justamente por las mismas características o las mismas condiciones que dije y escribí. Bueno, quisieran que vean algo que tiene que ver con el tema este. No sé si ya lo habrán visto el video. Es muy interesante el video. Dejo que lo vean, ¿sí? And it is the world's biggest vacuum chamber. It's used to test spacecraft in the conditions of outer space, and it does that by pumping out the 30 tons of air in this chamber until there are about 2 grams left. And this thing can take the force that's present on the outside when it's pumped out to the conditions of outer space. Galileo's experiment was simple. He took a heavy object and a light one and dropped them at the same time to see which fell fastest. Ahí está en presencia del aire todavía. Hay aire. Feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air.
It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. We dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. 60 mil for manual, 10% open. Station 1, go for drop. TCP 30-1, pressure set point at 240 psi. There, go. Bueno, aquí pueden observar que se demuestra lo que decía Newton y acompañaba, obviamente apoyaba lo que decía Galileo. Bueno, vamos a ver la teoría, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que gobiernan este tipo de movimientos, qué conceptos hay que tener en cuenta, tanto para tener conceptualizado estos fenómenos como para que puedan hacer los ejercicios. Bueno, lo que vamos a ver es caída libre en el vacío. Todas las ecuaciones que deduzcamos, que expongamos, van a ser sobre este tipo de movimiento, caída libre en el vacío. Bueno, supongamos que tenemos un cuerpo que puede caer, el tope es el suelo. Vamos a representarlo así. Este cuerpo cae desde una cierta altura que le vamos a denominar H mayúscula. Como decimos que es caída libre, no le damos ningún impulso, entonces la velocidad inicial es 0 metros sobre segundo. Cero kilómetros por hora, como ustedes quieren decir. A partir de
de la posición primera, que es cuando tiene la velocidad inicial 0, él va a ir cayendo una cierta distancia, una cierta longitud. Lo representemos cualquier punto en cualquier instante como el punto en verde que acabo de marcar. Pero la altura a la que está ese cuerpo, ese objeto, se la mide con respecto al suelo, que es justamente la altura h minúscula que acabo de marcar. Entonces, para saber la altura en cualquier instante, debemos fijarnos en la figura y deducir una ecuación que nos permita a nosotros calcular. Bueno, en este caso sería AH menos H, sería la porción en rojo que está con la llave, que es la que va cayendo, que es a medida que pasa el tiempo cae. Esa pequeña longitud que va cayendo, en términos del tiempo, sería antes de deducir la ecuación, vamos a recordar un poquito. Si este cuerpo va aumentando la velocidad, estamos en presencia de ¿qué? De un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿No es así? Recordemos que en este caso la aceleración que está en juego es la aceleración de la gravedad. Ya no es la aceleración A que nosotros vimos en cinemática en una dimensión, en movimientos horizontales. Entonces, convengamos en que movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y bueno, vamos a recordar un poco las ecuaciones de este tipo de movimiento, que ustedes ya la vieron, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Y la distancia recorrida va a ser la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora nosotros vamos a tener que adaptar estas ecuaciones a nuestro movimiento en estudio, que es el de caída libre en el vacío. Simplemente es con modificarlos un poquito, nosotros podemos decir que si la velocidad inicial, en el caso del desplazamiento o de la distancia recorrida, la velocidad inicial es 0, entonces este término desaparecería y nos quedaría este término. Entonces sería un medio, en este caso es g, no es a, t cuadrado. Con lo cual, la altura nos quedaría, por supuesto, despejando desde aquí, nos quedaría h mayúscula menos un medio de g t cuadrado. Esta sería una ecuación importante que me permite a mí calcular la altura que estoy acotando. Ustedes en los estudios del secundario habrán visto que la altura era un medio de gt cuadrado. Bueno, simplemente esta no era la altura real, esa era
distancia que iba recorriendo desde que partió, que no era justamente la altura, porque las alturas las medían con respecto al suelo, ¿verdad? En este caso, en la ecuación que acabamos de deducir, de razonar, bueno, acá sí va a ser la altura, la h minúscula va a ser la altura con respecto al piso, por supuesto, del cuerpo que va cayendo. Y la velocidad, adaptándola para este movimiento, ¿cómo sería? Sería simplemente g por t, ya que la velocidad inicial es igual a 0. Bien, ¿está entendido hasta aquí? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes puedan reforzar la teoría y ver, por supuesto, cómo es el procedimiento para resolver un ejercicio típico de caída libre. Bueno, como bien digo, esto es un ejemplo. Vamos a leer un poquito lo que dice. Un objeto tarda 4 segundos en tocar el suelo cayendo desde la terraza de un edificio. Calcular la altura del edificio y la velocidad con la que toca el suelo. Yo acá tengo una imagen de un edificio. Para no ponerme a dibujar, así agilicemos un poco, que me va a servir a mí para ilustrar el problema o el ejercicio. Bien, lo primero que dice que tarda 4 segundos. Tarda 4 segundos el cuerpo en caer desde la terraza del edificio hacia el suelo, ¿verdad? Ese tiempo es de 4 segundos. Bueno, en el primer caso, en el inciso A, nos pide la altura del edificio. En 4 segundos, ¿verdad? Que marcamos y la altura sería esta. Le llamamos h mayúscula. Y vamos a aplicar la ecuación que acabamos de razonar. H 1/2 de gt cuadrado. Si estamos en el suelo, ¿qué altura tendremos? 0, ¿verdad? 0 metros. Entonces, reemplazando eso en la ecuación, ¿qué nos quedaría? 0 igual a h menos 1/2 de gt cuadrado. Bueno, con lo cual tendremos que despejar h mayúscula, que es la altura del edificio, que sería igual a 1/2 de gt cuadrado. Bueno, reemplazando valores, esto sería de la siguiente manera. Con lo cual, ¿cuánto daría esta altura? Esto sería 80, ¿verdad? 80 metros.
Bueno, vamos al inciso B ahora, que nos pide con qué velocidad toca el suelo. Y simplemente hacemos uso de la ecuación G por T. Velocidad es igual a G por T y nos daría como resultado, simplificamos la S con una S de aquí y nos daría que la velocidad es de ¿cuánto? 40 metros sobre segundo. Y hasta aquí estaría finalizado el problema o el ejercicio, en la cual pudieron observar que es bien sencillo usar las ecuaciones bien y nos damos cuenta que la velocidad es 40 metros sobre segundo cuando toca el suelo. ¿Por qué? Porque nos estamos refiriendo al tiempo de 4 segundos, que es el tiempo que tarda desde la terraza y justamente en tocar el suelo. Bien, ¿está entendido? Bueno, ahora vamos a ver tiro vertical, que también, como decía anteriormente, es un movimiento rectilíneo y tiene algunas características especiales. A ver, vamos a ver el concepto y algunas ecuaciones básicas de este movimiento. Para que podamos hacer ascender un cuerpo, ¿qué necesitamos? Necesitamos darle un impulso. Así como cuando tenemos una moneda, por ejemplo, una bolilla en la mano y queremos que ascienda, le tenemos que dar un impulso para que ascienda, ¿verdad? Bueno, ese impulso que yo le llamo, en realidad es lo que decimos que le tenemos que dar una velocidad inicial para que pueda ascender ese cuerpo. Acá nos inventamos un mecanismo, por ejemplo el resorte, que es lo más común. Lo dibujo bien, más o menos. El cuerpo comienza a ascender y ¿qué sucede? Asciende, asciende hasta que llega a un punto en que se detiene. A ese punto le vamos a llamar altura más máxima al que asciende el cuerpo. ¿Y qué velocidad tendrá en ese punto? ¿Qué velocidad? Velocidad cero, ¿verdad? Y en el suelo, desde donde se inicia el movimiento, tiene una velocidad inicial v sub i. Bueno, en este caso, el cuerpo asciende y se va alejando desde la referencia que es el suelo. Entonces la altura que nosotros calculemos es directamente la que es proporcional al cuadrado del tiempo. ¿Sí? Bueno, si nosotros tenemos un cuerpo que disminuye su velocidad a medida que pasa el tiempo, estamos en presencia de qué tipo de movimiento.
de un movimiento con aceleración negativa. Es decir, vas disminuyendo la velocidad, la aceleración negativa. Esto nos recuerda a un tipo de movimiento que le llamamos movimiento rectilíneo uniformemente retardado o desacelerado, ¿verdad? Y recordemos las ecuaciones de este tipo de movimiento, que son similares a las anteriores, nada más que con un signo negativo. Las ecuaciones, si bien las recordamos, serían así, ¿verdad? Bueno, estas ecuaciones tenemos que adaptarlas para el movimiento que estamos estudiando. Bien. Bueno, como acá hay una velocidad inicial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que aplicar completa la ecuación de la distancia recorrida o del módulo del desplazamiento. Nosotros le vamos a llamar h. La remarco para que comparemos. Acá hay una velocidad inicial, entonces sería, la altura sería igual a ¿qué? La velocidad inicial por el tiempo menos un medio de gt cuadrado. Esta sería la ecuación que me permite a mí calcular la altura en esta situación, en este tipo de movimiento. Y la velocidad va a ser la velocidad inicial menos g por t. Con estas ecuaciones vamos a poder calcular tanto la velocidad como la altura en este tipo de movimiento. Estas ecuaciones, si ustedes recuerdan, le llamamos ecuaciones horarias. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque está en términos del tiempo. Bueno, vamos a calcular la altura máxima. Si bien las podemos calcular con las ecuaciones anteriores, es bueno saber si se tiene una velocidad inicial hasta qué altura va a llegar, sin tener que estar pensando en calcular el tiempo. Por ejemplo, yo les doy una velocidad y sería bueno saber inmediatamente a qué altura va a llegar. Evidentemente, cuando más velocidad
le aplico al objeto, a mayor altura va a llegar, siendo que en el punto máximo va a ser la velocidad final, va a ser igual a 0, como decíamos anteriormente. Bien. Partimos de acá y esta altura máxima va a ser igual a velocidad inicial por un tiempo, que es el tiempo para esa altura máxima, menos un medio de g t máximo al cuadrado. Esta sería la ecuación que a nosotros nos permite calcular la altura máxima, pero teniendo el tiempo. Y nosotros lo que queremos es encontrar una relación directamente entre la velocidad inicial y la altura máxima. Entonces vamos a razonarlo un poco físicamente para no tener que hacerlo matemáticamente. Vamos a razonarlo físicamente y vamos a llegar a una ecuación que nos relacione los parámetros o las variables que nosotros queremos. Si la velocidad final es 0, en esta ecuación me quedaría así: 0 igual a la velocidad inicial menos g por t máximo. ¿Por qué? Porque esta t que quiero calcular corresponde a la velocidad final igual a 0, que obviamente es cuando la altura es máxima. Entonces t máximo va a ser igual a la velocidad inicial sobre la aceleración de la gravedad. Y ahí tenemos esta ecuación que nos permite calcular el tiempo de altura máxima de manera sencilla. Bueno, este tiempo máximo lo tenemos que reemplazar en la ecuación que está arriba. A esta ecuación le voy a poner 2 y a esta le voy a poner 1. Entonces lo voy a hacer con azul. A la altura máxima nos quedaría así: velocidad inicial por la velocidad inicial sobre g. Lo coloco entre paréntesis para que ustedes sepan que eso es lo que se reemplazó. Aquí sería un medio de g t máximo al cuadrado, que sería velocidad inicial al cuadrado sobre g cuadrado. Eso es lo que me da cuando distribuyo la potencia con respecto al cociente. Bien. Simplificamos g con una g de acá de abajo y nos quedaría velocidad inicial al cuadrado sobre g menos velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. ¿Y qué podemos hacer aquí? Sacamos como un denominador 2g y hacemos las correspondientes operaciones. Es decir, 2g dividido en g va a dar 2 y me va a dar 2 velocidad inicial al cuadrado. Menos 2g dividido en 2g me da 1, multiplicado por velocidad inicial al cuadrado me da lo mismo. Resuelvo en el numerador, me quedaría velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Con lo cual, para que se vea más claramente, h máximo sería igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2g. Esta ecuación es muy importante tanto para este tema como para otros temas que verán más adelante, que es, por ejemplo, la velocidad de escape. ¿Qué es la velocidad de escape? Es la velocidad necesaria para poder escapar de la gravedad terrestre, es decir, la que nos permite salir del planeta Tierra. Es muy importante saber calcular esa velocidad, aunque esta velocidad no es práctica ni tampoco hace consideraciones de todas las variables que influyen, pero
me da la idea de cómo tendría que ser el cálculo. Bien, hay otras ecuaciones que son más complicadas para calcular la velocidad de escape que tomen en cuenta la gravitación universal, que veremos oportunamente, ¿sí? Bueno, esta ecuación es muy importante. Vamos a continuar entonces con un ejemplo para que ustedes vean cómo se aplica todo lo que acabamos de deducir y exponer. Tenemos un problema aquí, un ejercicio, un problema. Como bien digo, este es un ejemplo. Y dice, se lanza un objeto verticalmente hacia arriba con una velocidad de 10 metros sobre segundo. Calcular la altura máxima alcanzada. Y como inciso B, nos piden el tiempo que tarda en llegar a dicha altura. Vamos a hacer un dibujo ilustrativo de un cuerpo que asciende hasta una cierta altura máxima, h máximo. Bien, la velocidad inicial es 10 metros sobre segundo. Bueno, en el primer inciso nos pide la altura máxima alcanzada, es decir, h máximo. Y vamos a emplear la ecuación que acabamos de deducir, que es velocidad inicial al cuadrado sobre 2 por g. Reemplazando valores, nos quedaría 10 metros sobre segundo, tanto número como unidad al cuadrado, sobre 2 por, recuerden que vamos a considerar g como 10 metros sobre segundo al cuadrado. Si resolvemos aquí, ¿cuánto nos daría? Arriba nos da 100 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, dividido en 2 por 10 metros sobre segundos al cuadrado. Simplificamos segundo al cuadrado con segundo al cuadrado, metro con uno de los metros de arriba. ¿Y esto cuánto nos daría? Bueno, podemos simplificar aquí 10 con el 100, lo cual nos daría 5 metros de altura máxima. Es decir que con una velocidad de 10 metros sobre segundo, un cuerpo puede ascender hasta 5 metros de altura.
Bueno, ahora vamos a hacer el inciso B, que nos pide el tiempo que tarda en llegar a dicha altura, es decir, al punto máximo donde la velocidad final es cero. ¿Recuerdan? El T máximo sería BI sobre G, como vimos anteriormente. Bien, bueno, aplicamos la ecuación BI sobre G, que reemplazando nos quedaría 10 metros sobre segundo y abajo 10 metros sobre segundo al cuadrado. Simplificamos metro con metro, segundo con uno de los segundos, y esto nos daría un tiempo máximo de 1 segundo. Bien, es decir que con una velocidad inicial de 10 metros sobre segundo llegan a altura de 5 metros y tarda 1 segundo en hacer dicha altura. Bueno, aprovecho para decirles algo aquí, que el símbolo de segundo es simplemente la S, no seg, no la S cursiva, ni tampoco con mayúscula. Ninguna de estas tres alternativas, que para ustedes son alternativas, ninguna de estas son correctas. No son símbolos del sistema internacional para la unidad de segundo, para la magnitud de tiempo que es el segundo. ¿Por qué digo esto? Porque los vi en algunos trabajos prácticos, de trabajo práctico número 3, y bueno, es bueno que lo sepan, aunque ya lo haya dicho anteriormente, lo vuelvo a repetir, para que lo tengan en cuenta. Bueno chicos, llegamos hasta el final de la clase de hoy.